Hijo mío, hija mía, acércate más a mí en este momento porque necesito hablarte al corazón, ahí donde guardas esos miedos que no le cuentas a nadie y donde escondes las esperanzas que a veces sientes que se están marchitando. Sé que has estado mirando hacia el futuro con una mezcla de ansiedad y deseo, preguntándote cuándo cambiarán las cosas, cuándo dejarás de sentir que empujas una pared que no se mueve. Y por eso hoy vengo a decirte que estoy girando la llave de una puerta dorada frente a ti. No es una puerta cualquiera, es una entrada a una temporada donde lo que estaba estancado comenzará a fluir como un río después de la lluvia. Pero necesito que entiendas que esta puerta no se abre con la fuerza de tus brazos ni con la desesperación de tu mente, sino con la quietud de tu confianza en mí. He visto tus noches de insomnio, he contado cada una de las veces que has mirado el techo de tu habitación pidiendo una señal, sintiendo que el silencio es demasiado pesado, y quiero que sepas que ese silencio no era ausencia, sino la preparación del escenario para lo que voy a hacer ahora. Antes de continuar revelándote este camino, te pido que hagas una pequeña pausa en este fluir de palabras y le des un me gusta a este mensaje, no por vanidad, sino como un acto de fe, como si al tocar ese botón estuvieras tocando el borde de mi manto, diciendo: sí, Señor, recibo esta palabra y me apropio de ella. Y así permites que este mensaje de esperanza viaje y llegue a otros corazones que también están buscando una salida en medio de la niebla. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que cree que lo imposible es solo el punto de partida para mis milagros. Quiero que visualices esa puerta de oro, no como un objeto frío y metálico, sino como una luz cálida que te invita a pasar, y al cruzarla dejas atrás el traje de la preocupación, ese que te aprieta el pecho y no te deja respirar profundamente. Muchos piensan que la bendición es solo recibir cosas materiales, pero la verdadera puerta de oro que abro hoy es la de la claridad mental y la paz espiritual que te permitirá administrar lo que viene. Porque de nada sirve que te entregue un tesoro si tus manos tiemblan de miedo o si tu corazón está lleno de amargura por el pasado. Prepárate, porque voy a sanar tu capacidad de soñar, voy a limpiar tus ojos del polvo del desánimo para que puedas ver las oportunidades que he plantado a tu alrededor y que por la tristeza no habías podido distinguir, pues este es el tiempo donde lo que parecía seco volverá a reverdecer. Recuerda conmigo aquella historia antigua que tanto has escuchado, pero hoy quiero que la vivas. Quiero que te pongas en las sandalias de mi siervo Moisés y del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Imagina el calor sofocante del desierto golpeando tu rostro, el sabor a sal y arena en tus labios, y el sonido aterrador que venía detrás de ellos, el estruendo de los carros de guerra de Faraón, el ruido de los cascos de los caballos golpeando la tierra seca, un sonido que hacía temblar el suelo y el corazón de cada padre y madre allí presentes. Ellos estaban atrapados, con una pared de agua inmensa e infranqueable frente a sus ojos y el ejército más poderoso del mundo a sus espaldas. Y en ese momento el miedo olía a sudor frío y a pánico colectivo. Los niños lloraban y los ancianos miraban al cielo preguntándose si los había sacado de la esclavitud solo para morir en la orilla. Tú te has sentido así, ¿verdad? Acorralado entre una deuda que te persigue como ese ejército o una enfermedad que parece un mar que no puedes cruzar, sintiendo que no hay escapatoria y que el final está cerca. Pero fue allí, en medio de los gritos de terror y la confusión, cuando mi espíritu sopló y le dije a Moisés: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy. Y quiero que imagines la escena siguiente, no como una película, sino como si estuvieras ahí. Un viento recio del este comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural.
un viento que no solo movía el aire, sino que empujaba la masa de agua, partiendo el mar en dos. Imagina el sonido ensordecedor de las aguas recogiéndose, formando murallas líquidas a la derecha y a la izquierda, y el suelo, que segundos antes era lodo profundo donde uno se hundiría, se secó instantáneamente para que pudieran caminar. El olor a mar profundo, a algas y misterio llenó el aire mientras caminaban incrédulos pero salvos, tocando con sus manos la prueba de que yo soy el dueño de la naturaleza y de las circunstancias imposibles. Hoy te digo a ti que sientes que el agua te llega al cuello y que el enemigo te respira en la nuca. Yo soy el mismo Dios que abrió ese mar. Esa puerta de oro de la que te hablo es tu propio mar rojo abriéndose. Y aunque ahora solo veas olas gigantes y escuches amenazas, estoy enviando mi viento recio para abrir un camino donde la lógica humana dice que no hay paso. No necesitas saber nadar, ni necesitas construir un puente con tus pocas fuerzas. Lo único que necesitas es quedarte quieto en tu espíritu, dejar de correr en círculos por la desesperación y confiar en que yo puedo secar el camino bajo tus pies. Lo que hoy te parece una barrera mortal, mañana será el sendero por el que caminarás hacia tu libertad. Y esos problemas que hoy te persiguen, al igual que los egipcios, no los volverás a ver nunca más. Ahora quiero llevarte a otro escenario, uno más silencioso, pero igual de angustiante, a la casa de la viuda de Mindubesh, Sarepta. Imagina una sequía terrible, donde el cielo se ha vuelto de bronce y la tierra se ha agrietado como la piel de un anciano, donde no hay ni una gota de rocío por las mañanas y el polvo se mete en cada rincón de la casa. Visualiza a esta mujer con la ropa desgastada, las manos ásperas de tanto trabajar y el rostro marcado por la desnutrición y la tristeza profunda, saliendo a recoger leña bajo un sol que quema sin piedad. Ella no estaba recogiendo leña para una gran fogata, sino 2 simples palos para cocinar lo que ella creía que sería su última comida y la de su hijo. Imagina el dolor de una madre que mira los ojos hundidos de su niño y sabe que no tiene nada más que ofrecerle, que la tinaja de harina está vacía, solo con un puñado de polvo blanco en el fondo, y que la vasija de aceite apenas tiene una gota brillante y espesa. El olor en esa casa no era de comida, era olor a resignación, a final, a muerte lenta y silenciosa. En ese momento de quiebre total llega el profeta Elías y le pide algo que parece una locura. Le pide primero un poco de agua y luego un pan para él. Y ella responde con la verdad de su dolor. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Puedes sentir la sequedad en su garganta al decir esto, la vergüenza y el miedo de dar lo único que le queda, porque en su lógica humana, dar lo poco que tienes es quedarte sin nada. Sin embargo, la instrucción fue clara: no temas, hazme a mí primero. Y aquí está el secreto de la puerta de oro que se abre en la escasez. Ella tuvo que vencer el miedo visual de la tinaja vacía y confiar en la palabra invisible de la provisión. Al hornear esa pequeña torta, el olor a pan recién hecho llenó la casa, un aroma que no habían sentido en meses, un olor a esperanza y a vida. Y ocurrió el milagro que quiero que entiendas hoy para tu vida financiera y emocional. La harina no escaseó y el aceite no disminuyó. Cada vez que ella metía la mano en la tinaja esperando tocar el fondo vacío, encontraba más harina. Cada vez que inclinaba la vasija pensando que caería la última gota, salía más aceite. Yo multipliqué lo poco porque ella se atrevió a creer en medio de la nada. Tú puedes sentirte hoy como esa viuda, mirando tu cuenta bancaria, tu salud o tus relaciones y viendo solo un puñado, pensando que ya no hay futuro, que esto es el final. Pero yo te digo,
No te comas tu semilla pensando que es tu última. Cena, ponla en mis manos. La puerta de oro que abro para ti trae una provisión sobrenatural que no obedece a la economía del mundo. Prepárate para ver cómo lo poco que tienes, si me lo entregas con fe, se convierte en una fuente inagotable que te sustentará no solo a ti, sino a toda tu casa. Hijo mío, quiero que viajemos juntos ahora a un lugar que huele a desesperanza y a agua estancada. Quiero que te sitúes en los pórticos de Betesda, un lugar lleno de sombras donde se acumulaba el dolor de Jerusalén. Imagina por un momento la escena. 5 pórticos de piedra fría, techados para proteger del sol abrasador, pero debajo de esa sombra no había alivio, sino una multitud de cuerpos retorcidos, ciegos tanteando el vacío y cojos con las piernas atrofiadas. El aire allí era pesado, cargado con el olor agrio del sudor de días sin lavarse, el aroma metálico de las heridas abiertas y, sobre todo, el olor a resignación, ese aroma invisible que desprende el alma cuando ha dejado de luchar. En medio de toda esa multitud, quiero que enfoques tu mirada en un hombre en particular, alguien que llevaba 38 años acostado en una estera sucia y desgastada, una estera que ya había tomado la forma de su cuerpo dolorido. 38 años, hijo mío, es toda una vida. Imagina ver pasar las estaciones, ver cómo los niños crecen y se hacen ancianos mientras tú sigues ahí, pegado al suelo, mirando el mismo techo, escuchando el mismo murmullo del agua. La leyenda decía que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua del estanque, y el primero que entraba quedaba sano. Pero para este hombre, ese milagro era una tortura diaria, porque cada vez que el agua se movía y la esperanza brillaba por un segundo, su cuerpo no le respondía. Y siempre, alguien más rápido, más fuerte o con alguien que lo ayudara, se le adelantaba y se llevaba el milagro frente a sus narices. Puedes sentir la amargura que crecía en su pecho como una hiedra venenosa, la frustración de pensar: nadie me ayuda, estoy solo en esto, la vida es injusta conmigo. Pensamientos que seguramente han cruzado tu mente cuando ves que otros prosperan, que otros consiguen el empleo, que otros se casan o sanan mientras tú sigues en la misma situación de carencia. Yo llegué a ese lugar, caminé entre los enfermos sin que nadie me reconociera al principio y me detuve justo frente a él, no porque fuera el más bueno, sino porque sabía que su condición era la más desesperada, y le hice una pregunta que a los oídos humanos sonó extraña, casi ofensiva. ¿Quieres ser sano? Piénsalo bien. ¿Quién no querría ser sano después de tanto sufrimiento? Pero yo le pregunté eso porque necesitaba saber si todavía tenía voluntad o si se había enamorado de su propia desgracia, pues hay quienes se acostumbran tanto al dolor que les da miedo vivir sin él, porque el dolor les da una identidad, una excusa para no intentarlo más. La respuesta del hombre no fue un sí inmediato, sino una justificación, una queja. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él estaba esperando que el sistema funcionara, estaba esperando que un humano lo cargara, estaba poniendo su esperanza en la caridad de otros o en la suerte del agua, pero no entendía que la fuente de vida estaba parada frente a él. Hoy te pregunto a ti, que llevas tiempo esperando esa puerta de oro, ¿de verdad quieres cruzarla o solo te estás quejando de que nadie te abre? Porque la enseñanza aquí es brutal y hermosa a la vez. Yo no lo ayudé a meterse al agua, yo no validé su sistema de creencias limitante, yo rompí las reglas de su juego y le dije: levántate, toma tu lecho y anda. No hubo agua mágica, no hubo ángel, solo mi palabra y su obediencia. Sentir la fuerza regresar a unos músculos que habían estado muertos por décadas debió ser como una explosión de electricidad. Un calor intenso recorriendo sus piernas, los tendones estirándose, los huesos crujiendo al acomodarse. Él
Tuvo que hacer algo imposible, levantarse antes de sentirse completamente listo. Tuvo que actuar bajo mi orden. La puerta de oro para ti hoy significa dejar de esperar que las condiciones sean perfectas, dejar de esperar que el banco te llame, que tu pareja cambie o que el gobierno te ayude. La orden es: levántate en tu espíritu primero. Carga con esa estera que representa tu pasado de dolor, no para acostarte en ella otra vez, sino para llevarla como trofeo de lo que yo superé en ti. No, necesitas que el agua se mueva, me necesitas a mí, y yo ya estoy aquí dándote la fuerza para ponerte de pie en medio de tu crisis. Ahora necesito que prepares tu corazón para entrar en un escenario más oscuro, uno que toca la fibra más sensible de todo ser humano, la muerte de un sueño, la pérdida de algo amado. Vamos a Betania, a la tumba de Lázaro. Imagina el ambiente lúgubre, el cielo gris plomizo que parecía acompañar el luto de Marta y María. Puedes escuchar los sollozos desgarradores de Miriam, las plañideras profesionales y de los vecinos, ese sonido agudo y constante que te taladra los nervios y te recuerda que algo terrible e irreversible ha sucedido. Lázaro, mi amigo, había muerto hacía 4 días. En la mentalidad judía de aquel tiempo, se creía que el espíritu de la persona rondaba el cuerpo 3 días, pero al 4.º día, la descomposición era evidente. El rostro se desfiguraba y ya no había ninguna esperanza teológica ni humana. Era el final absoluto. Cuando llegué, Marta, con 1960, los ojos hinchados de tanto llorar y la voz quebrada por el reproche y el dolor, me dijo lo que tú me has gritado en tus noches de soledad: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sentía que yo había llegado tarde, que me había descuidado, que no me había importado lo suficiente su urgencia, y sé que tú has sentido que mis promesas llegaron tarde a tu vida, que esa oportunidad de negocio ya se murió y apesta, que esa relación ya no tiene remedio. Caminamos hacia el sepulcro, que era una cueva tapada con una piedra pesada y rugosa, una barrera fría que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Yo ordené: quitad la piedra. Y aquí, hijo mío, entra el realismo crudo de la vida. Marta protestó diciendo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Quiero que imagines ese olor nauseabundo, el olor dulce y repugnante de la carne corrompiéndose, un olor que te revuelve el estómago y te hace querer salir corriendo. Eso es lo que sientes por tus fracasos pasados. Te da asco removerlos, te da miedo destapar esa deuda, ese error, esa vergüenza familiar. Pero para que la puerta de oro se abra, tienes que estar dispuesto a enfrentar el mal olor de tu realidad. Tienes que quitar la piedra de la negación y dejarme ver lo que está podrido. Yo lloré allí, no porque no pudiera solucionarlo, sino porque mi corazón de padre se conecta con tu sufrimiento. No soy ajeno a tu dolor. Siento cada lágrima tuya como propia, pero mis lágrimas no anulan mi poder. Entonces, con una voz que retumbó no solo en la cueva, sino en las regiones de la muerte y el infierno, grité: Lázaro, ven fuera. Imagina el silencio sepulcral que siguió por un segundo y luego el sonido sordo de algo arrastrándose en la oscuridad. De repente, una figura envuelta en vendas blancas, rígida, con el sudario cubriendo su rostro, apareció en la entrada, tambaleándose hacia la luz. Estaba vivo. Lo que estaba podrido se regeneró. La sangre coagulada volvió a fluir, líquida y roja. El corazón detenido volvió a bombear con fuerza. Pero fíjate en el detalle final. Salió atado de manos y pies con vendas. Estaba vivo, pero limitado. Por eso dije a los que estaban allí, atónitos y temblando de miedo sagrado: desatadle y dejadle ir. A veces yo hago el milagro de revivir tu esperanza, te doy el trabajo, te restauro la salud, pero sigues caminando como una momia, atado por los miedos del pasado, por la mentalidad de escasez.
por el qué dirán. Esta puerta de oro es una orden de liberación total. No solo te devuelvo la vida a tus sueños, sino que ordeno que se te quiten las vendas de la mediocridad. Lo que tú dabas por muerto, lo que todos decían que ya no tenía solución y que era mejor enterrar y olvidar, yo lo estoy llamando por su nombre hoy para que salga a la luz. No importa cuánto tiempo haya pasado, para mí no existen los casos perdidos, solo existen escenarios para mi gloria. Para esta última parte de nuestra charla de hoy, quiero que sientas el frío, el viento y la adrenalina. Vámonos al mar de Galilea, pero no en un día de picnic soleado, sino en la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura, cuando el cuerpo humano está más cansado y la mente más vulnerable. Mis discípulos estaban en una barca, solos, en medio del lago, y de repente una tormenta furiosa se desató. Imagina el sonido ensordecedor de las olas chocando contra la madera vieja de la barca, el agua fría empapando sus túnicas, el viento aullando como un animal herido y la oscuridad total que no les permitía ver ni la orilla ni sus propias manos. El miedo en alta mar es terrible. Es el miedo a lo incontrolable, a ser tragado por el abismo negro del agua. Ellos estaban remando con todas sus fuerzas, pero el viento era contrario. A veces sientes que por más que te esfuerzas en tu trabajo, en tu familia, el viento de la vida te empuja hacia atrás y el cansancio te hace querer tirar los remos y rendirte. En ese momento de pánico, me vieron caminando sobre el mar. Su primera reacción no fue alegría, fue terror. Gritaron, ¡un fantasma! Porque cuando estás en medio de la crisis, tus ojos están tan llenos de lágrimas y miedo que a veces no reconoces mi presencia. Confundes mi ayuda con una amenaza. Piensas que lo que viene es para destruirte cuando en realidad es para salvarte. Pero inmediatamente les hablé. Esa voz que calma fieras les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y aquí es donde Pedro, el impulsivo, el apasionado, hizo algo que cambió la historia. Él dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pedro no pidió que la tormenta parara. Ojo con esto, él pidió caminar sobre el problema. La puerta de oro muchas veces no es que desaparezcan los problemas mágicamente, sino que yo te dé la capacidad sobrenatural de estar por encima de ellos. Yo le dije, ven, y Pedro tuvo que hacer algo irracional, soltar el borde seguro de la barca y poner un pie en el agua agitada. Imagina la sensación del agua bajo su pie. Lógicamente debería haberse hundido. El agua es líquida, no sostiene peso. Pero en ese momento, la palabra ven solidificó el agua bajo sus plantas. Pedro caminó sobre lo que antes lo amenazaba. Sintió el viento en la cara, las olas salpicándole, pero él estaba de pie sobre lo imposible. Sin embargo, el relato nos cuenta que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de mí y la puso en las circunstancias. Dejó de mirar la puerta, que soy yo, y miró la tormenta. Empezó a sentir que el agua se tragaba sus tobillos, luego sus rodillas. La desesperación de ahogarse volvió. Pero, y este es el pero más dulce de la Biblia, al instante yo extendí mi mano y lo así. No esperé a que se ahogara para darle una lección. No lo dejé tragar agua media hora. Mi mano fue inmediata. Sentir mi agarre fuerte, firme y cálido en medio de ese frío mortal fue su salvación. Hoy te digo, quizás te atreviste a emprender y ahora sientes que te hundes. Quizás confiaste y te fallaron y sientes que el agua te llega al cuello. No te voy a dejar ahogar. La puerta de oro implica riesgos, implica salir de la barca de tu comodidad, de tu sueldito seguro que no te alcanza, de tu rutina que te deprime, y caminar hacia mí. Y si en el proceso te entra el miedo y flaqueas, mi mano está lista, no para golpearte,
sino para levantarte y llevarte de vuelta a la barca, donde al subir nosotros, el viento se calmó. Atrévete a mojarte los pies, porque solo los que salen de la barca caminan sobre milagros. Hijo mío, siéntate un momento conmigo porque necesito hablarte de esa ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana, esa preocupación constante por el qué voy a comer mañana o cómo voy a pagar la próxima factura. Y para eso quiero llevarte al desierto de Sin, un lugar vasto, árido y hostil, donde mi pueblo Israel llegó después de salir de Egipto. Imagina el calor sofocante que subía del suelo como si estuvieras caminando sobre un comal ardiente, el aire seco que partía los labios y la garganta, y sobre todo, el silencio aterrador de un lugar donde no crece nada, donde no hay supermercados ni graneros, y donde la única certeza es que si no hay un milagro, la muerte está a la vuelta de la esquina. El pueblo comenzó a murmurar, no porque fueran malos, sino porque tenían miedo, un miedo visceral, que tú conoces bien cuando ves que tu alacena está vacía o que tus ahorros se esfuman. Ellos recordaban las ollas de carne de Egipto, recordaban el olor a cebollas y ajos, y en su desesperación, la esclavitud con comida les parecía mejor que la libertad con hambre, porque el hambre te hace dudar de mi amor y te hace ver el pasado con una nostalgia mentirosa. Escucha los lamentos de las madres viendo a sus hijos llorar de hambre. Siente la impotencia de los padres mirando al cielo, buscando una nube de lluvia que no llegaba. Siente esa presión en el pecho que te dice, Dios nos trajo aquí para matarnos. Porque sé que a veces piensas que te he abandonado en medio de tus problemas, que te he sacado de una situación mala solo para dejarte caer en una peor. Pero yo soy el Dios que prepara mesa en el desierto, y mi respuesta no fue fuego ni castigo, fue pan del cielo. Una provisión que desafiaba toda lógica natural y que quiero que visualices con todo detalle para que entiendas cómo funciona la puerta de oro que estoy abriendo para ti. Una mañana, al levantarse, el rocío apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, tan pequeña como la escarcha sobre la tierra. Imagina la sorpresa de salir de tu tienda esperando ver arena y encontrar el suelo cubierto de algo blanco y brillante, como perlas diminutas esparcidas por mi mano. Cuando lo probaron, sabía a hojaldras con miel, un sabor dulce, reconfortante y energético, algo que nunca antes habían comido y que no sabían cómo llamar. Por eso le dijeron maná, que significa ¿qué es esto? Porque a veces mi bendición viene en un empaque que no reconoces. Viene de una forma que te hace preguntar, ¿qué es esto? Porque no se parece al dinero que esperabas, ni a la solución que imaginaste. Sin embargo, les di una regla de oro que es vital para ti hoy. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, y ninguno deje nada de ello para mañana. Aquí está la clave de tu paz mental. Yo quería enseñarles a depender de mí diariamente, a confiar en que si yo les di hoy, también les daría mañana. Pero la naturaleza humana, llena de miedo y avaricia, hizo que algunos guardaran un poco para el día siguiente por si acaso Dios fallaba. ¿Y qué pasó con lo que guardaron por desconfianza? Crió gusanos y hedió. Imagina el olor podrido dentro de las tiendas, el asco de ver que tu seguro se convirtió en basura, porque la provisión de la puerta de oro es fresca, es diaria, y no puedes vivir hoy con la unción de ayer ni acumular bendiciones por miedo al futuro. Tú has estado tratando de controlar todo, de asegurar cada paso por miedo a quedarte sin nada, acumulando ansiedad y estrés que, al igual que el maná guardado, solo se pudren dentro de ti y te amargan el alma. Hoy te invito a soltar ese control obsesivo, a entender que mi fidelidad se renueva cada mañana, como el sol que sale sobre el Popocatépetl, que no necesito que te preocupes por el mes que viene, sino que confíes en mí para el día de hoy.
La puerta de oro se cruza paso a paso, día a día. Si hoy tienes pan en tu mesa y aire en tus pulmones, dame gracias y duerme tranquilo, porque mientras tú descansas, yo estoy preparando el maná para tu mañana. Estoy orquestando las oportunidades, moviendo los corazones y alineando los recursos para que cuando abras los ojos veas que mi misericordia sigue ahí, blanca y fresca, lista para ser recogida. No dejes que el miedo al futuro te robe el sabor a miel del presente, porque yo soy tu proveedor, tu Padre que no dejará que tu pie resbale ni que a tu alma le falte el sustento necesario para cumplir el propósito grande que tengo contigo. Ahora, mi valiente guerrero, mi guerrera esforzada, quiero que te pongas la armadura de la fe, porque vamos a bajar al valle de Ela, un lugar donde el aire huele a tensión, a sudor de soldados y a miedo metálico. Quiero que visualices la escena. 2 ejércitos acampados en montes opuestos y un valle en medio, y cada mañana y cada tarde, durante 40 días, salía un gigante llamado Goliat. Imagina a este hombre, una montaña, de músculo y violencia de casi 3 metros de altura, con una armadura de bronce que brillaba bajo el sol como las escamas de una serpiente gigante, una lanza que parecía un rodillo de telar y una voz que retumbaba en el valle como un trueno burlón. «Escoged a un hombre que pelee contra mí», gritaba. Y ese grito helaba la sangre de los soldados de Israel, hombres entrenados para la guerra que temblaban como hojas secas ante la magnitud del problema. Tú tienes un Goliat en tu vida, ahora mismo, ¿verdad? Puede ser un diagnóstico médico que parece invencible, una deuda gigantesca que te grita cada mañana al despertar, un vicio que te tiene esclavizado, o un conflicto familiar que lleva años burlándose de ti y diciéndote: nunca podrás vencerme, soy más grande que tú, ríndete. Sientes esa intimidación en el estómago, ese nudo que no te deja comer, esa sensación de pequeñez ante la adversidad que te paraliza y te hace esconderte en las trincheras de la depresión. Pero entonces llegó David, un muchacho joven, un pastor que olía a ovejas y a campo, no a guerra y estrategia militar. Él no vio al gigante con los ojos del miedo, sino con los ojos del pacto, y donde todos veían un monstruo invencible, él vio a un incircunciso que estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Saúl, el rey, intentó ponerle su propia armadura a David, y quiero que sientas el peso de ese metal ajeno sobre los hombros del muchacho, el casco que le quedaba grande, la espada que no podía manejar. Así te has sentido tú, tratando de resolver tus problemas como lo hacen otros, usando las armaduras del mundo, los consejos vacíos, las estrategias de manipulación o las apariencias. Pero eso solo te estorba, te hace torpe y te impide moverte con la libertad de mi espíritu. David se quitó todo eso, y aquí viene el detalle hermoso que quiero que apliques. Bajó al arroyo. Imagina el sonido del agua corriendo suavemente sobre las piedras, la frescura del arroyo en contraste con el calor del campo de batalla. David metió su mano en el agua fría y escogió 5 piedras lisas. No eran piedras mágicas, eran piedras comunes que el agua había pulido con el tiempo. Así como yo he estado puliendo tu carácter con las pruebas, quitando las aristas, haciéndote resistente y firme, David corrió hacia el gigante, no huyó, corrió hacia la batalla. Goliat lo vio y lo menospreció. Se sintió insultado de que le enviaran a un niño con un palo, y así te dice tu problema hoy. Tú crees que con esa oracioncita vas a cambiar algo. Crees que con ese pequeño emprendimiento vas a salir de la ruina. Pero David lanzó una palabra profética antes de lanzar la piedra. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y al soltar la piedra con su honda, esa pequeña roca, guiada por mi mano, encontró el único punto vulnerable del gigante, hundiéndose en su frente.
Escucha el sonido seco del impacto, el crujido del hueso y luego el sintosit, estruendo de la armadura golpeando la tierra cuando el gigante cayó desplomado, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió fue absoluto y luego el grito de victoria de Israel. Esa puerta de oro que te prometo implica que tus gigantes caerán, no por tu fuerza, sino por mi espíritu. No necesitas ser grande, necesitas confiar en el grande. Lo que te ha estado aterrorizando caerá de bruces ante ti y cortarás la cabeza de esa vergüenza que te ha perseguido. Agarra tus piedras lisas, tu fe, tu adoración, tu perseverancia y corre hacia tu problema gritando mi nombre, porque la victoria ya está dada en los cielos y solo falta que se manifieste en tu tierra. Hijo, camina conmigo ahora hacia Jericó, la ciudad de las palmeras, una fortaleza impresionante cerrada a piedra y lodo, con muros tan anchos que podían correr carros sobre ellos y tan altos que tocaban el cielo, una barrera que gritaba: «Aquí no entras, esto no es para ti». Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Así se ven a veces tus sueños, tus promesas, cerrados. Ves la casa que quieres, pero el crédito está cerrado. Ves la restauración de tu matrimonio, pero el corazón de tu cónyuge es un muro de piedra. Ves tu salud y parece una fortaleza impenetrable de enfermedad. Y yo le dije a Josué algo que sonaba a locura militar: «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días». Quiero que te imagines estar ahí, en la fila de los soldados y los sacerdotes, caminando bajo el sol abrasador del valle del Jordán, levantando polvo con cada paso, sudando la gota gorda, y lo más difícil de todo, en silencio total. Yo les prohibí hablar, les prohibí quejarse, les prohibí decir: «Esto no funciona, qué ridículo nos vemos dando vueltas». El silencio es una de las pruebas más difíciles, hijo mío. Imagina dar la primera vuelta y mirar hacia arriba a los soldados de Jericó burlándose, escupiéndoles desde la muralla, gritándoles insultos, y tú teniendo que morderte la lengua, seguir caminando y confiando en una estrategia que no tiene sentido lógico. Pasó el primer día y el muro seguía igual de alto. Pasó el segundo día y ni una grieta. Pasó el tercer, cuarto, quinto y sexto día, y la realidad física no había cambiado nada. El muro se veía tan sólido e intimidante como el primer día. Muchos de ustedes se rinden en la sexta vuelta. Se cansan de orar, se cansan de hacer el bien, se cansan de insistir porque no ven resultados, porque sus ojos solo ven piedra y argamasa. Pero lo que no sabían es que con cada paso de obediencia en el mundo espiritual, los cimientos estaban vibrando, la estructura de las tinieblas se estaba debilitando. La puerta de oro a veces requiere persistencia absurda. Requiere que sigas creyendo aunque todo a tu alrededor diga que nada pasa. Y llegó el séptimo día. Les mandé dar 7 vueltas y a Pinset la séptima, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, ese sonido desgarrador y potente del shofar que penetra hasta el tuétano, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Quiero que escuches ese grito. No fue un grito de miedo ni de petición, fue un grito de guerra, un grito de victoria anticipada, un rugido de miles de gargantas liberando la fe contenida durante 7 días. Y en ese instante el suelo tembló. No fue un terremoto natural, fue el peso de mi gloria cayendo sobre Jericó. Los muros no cayeron hacia los lados, se hundieron bajo la tierra, colapsaron sobre sí mismos, quedando el camino libre y llano para que subieran y tomaran la ciudad. El polvo de la destrucción llenó el aire,
Y donde antes había una barrera imposible, ahora había una entrada triunfal. Hoy te digo, estás en tu séptima vuelta. No dejes de caminar, no dejes de creer. Ese muro que te separa de tu bendición, de tu tierra prometida, está a punto de colapsar. Pero necesito que cambies tu lamento por un grito de alabanza, que empieces a agradecer antes de ver el milagro. Que tu fe haga tanto ruido en el cielo que la tierra no tenga más remedio que obedecer y abrirse. Prepárate, porque los muros que te han mantenido fuera de tu propósito se van a derrumbar hoy mismo ante la presencia de mi arca en tu vida. Hijo mío, hija mía, acércate aún más a mi presencia en este instante, porque vamos a tocar una herida que sé que te duele en lo más profundo del alma. Vamos a hablar de esos momentos oscuros cuando sientes que lo has perdido todo y que la vida ha sido injusta y cruel contigo. Y para eso quiero que te sientes conmigo en el muladar junto a mi siervo Job, no para quedarnos ahí, sino para entender el camino de salida. Olvida por un momento la imagen del Job paciente y tranquilo que te han vendido en las estampitas religiosas o en las clases de escuela dominical y entra en la realidad cruda, sangrienta y desesperante de su sufrimiento, porque solo entendiendo el pozo podrás valorar la escalera que te saco de él. Imagina el olor a ceniza mezclado con el olor dulce y nauseabundo de la enfermedad que cubría su piel de pies a cabeza, un olor a carne viva y supurante que alejaba a cualquiera que intentara acercarse. Job estaba sentado sobre la basura de la ciudad, en el vertedero donde la gente tiraba lo que ya no servía, y él mismo se sentía así, como un desecho, rascándose las llagas no con uñas ni con telas suaves, sino con un tepalcate, un tiesto de barro sucio y filoso, porque la picazón y el ardor eran tan insoportables que el dolor del corte le daba un leve alivio momentáneo. Visualiza su piel pegada a los huesos, su respiración entrecortada por el llanto seco, los ojos hundidos en cuencas oscuras y moradas por la falta de sueño, porque el dolor no le daba tregua ni de día ni de noche. Y cuando lograba cerrar los ojos, las pesadillas lo atormentaban. Él lo había tenido todo, absolutamente todo. Era el hombre más rico de Medio Oriente. Tenía una familia numerosa que era su orgullo. Gozaba del respeto de los ancianos que se ponían de pie cuando él pasaba, y tenía una salud de hierro. Pero de la noche a la mañana, como si un huracán maldito hubiera pasado por su vida arrancando los cimientos, se quedó sin nada, desnudo ante la intemperie de la desgracia. Quiero que sientas el peso de su soledad, porque no solo perdió sus bienes, sino que perdió su red de apoyo emocional, quedándose con una esposa amargada y quebrada por el dolor de perder a sus 10 hijos. Una mujer que en su desesperación no podía ofrecerle consuelo, sino que le gritaba que maldijera a Dios y se muriera de una buena vez para terminar con esa tortura. Imagina lo que es escuchar eso de la persona que más amas, ver en sus ojos no compasión, sino fastidio y horror ante tu apariencia. Eso duele más que cualquier llaga en la piel. Y para colmo, llegaron sus amigos, esos que se decían compañeros del alma, pero que en lugar de consolarlo o simplemente llorar con él en silencio, se convirtieron en jueces implacables, acusándolo de pecados ocultos, diciéndole que seguramente había hecho algo terrible para que yo lo castigara de esa forma. Siente el aislamiento de Job, el frío de la noche del desierto calando en sus heridas abiertas, pero más frío aún era el silencio del cielo, ese silencio aterrador que tú conoces bien, porque él clamaba, gritaba, preguntaba ¿por qué? Y parecía que yo no respondía. Sentía que su justicia había sido violada, que las reglas del juego habían cambiado sin aviso y que no había razón lógica para tanto dolor desmedido. Tú te has sentido así, ¿verdad?
Sé que te has visto en ese espejo roto. Has sentido que te quité algo injustamente o que permití que te lo quitaran. Que trabajaste duro durante años y el negocio quebró dejándote con deudas impagables. Que amaste con todo tu corazón y te pagaron con traición y abandono. Que te cuidaste y serviste en la iglesia y aún así la enfermedad tocó a tu puerta. Estás ahí, sentado en tu propio muladar emocional, viendo las ruinas humeantes de lo que fue tu vida, escuchando los chismes de la gente que se pregunta qué hiciste mal y pensando que ya no hay forma de reconstruir, que estás demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado manchado o demasiado roto para empezar de nuevo. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Abre bien los oídos de tu espíritu, porque esta es la llave maestra de tu puerta de oro, el secreto que transforma la tragedia en triunfo. La historia de Job no terminó en la ceniza, no acabó con él rascándose las heridas, sino que terminó en la doble porción, en una abundancia que hizo palidecer su pasado. Pero el giro, el punto de quiebre, no fue cuando recuperó el dinero, sino cuando recuperó su corazón a través del perdón. La Escritura dice que yo quité la aflicción de Job después de que él oró por sus amigos. Fíjate qué lección tan difícil y profunda te estoy dando aquí. Esos mismos amigos que lo criticaron, que lo juzgaron, que le dijeron que era un pecador castigado, esos que le dieron la espalda cuando más los necesitaba, por ellos tuvo que interceder. Imagina lo que le costó a Job abrir su boca llena de dolor para bendecir a quienes lo habían lastimado. Tuvo que tragarse su orgullo, tuvo que renunciar a su derecho de estar ofendido, tuvo que soltar la amargura para dejar espacio a mi bendición. Tú estás esperando que tu situación cambie para perdonar, pero yo te digo que perdones para que tu situación cambie. La puerta de oro está cerrada con el candado del rencor y solo la llave del perdón puede abrirla. Cuando Job oró por ellos, algo se rompió en el mundo espiritual. Las cadenas de la miseria se soltaron y mi restauración comenzó a fluir como un río que rompe una presa. Y quiero que imagines la escena de la restauración con todo lujo de detalles, porque quiero que te veas ahí. No fue mágica instantánea, como un truco de ilusionismo. Fue un proceso glorioso de ver mi mano devolviendo pieza por pieza lo perdido, pero mejorado, pulido, aumentado. Imagina que de repente uno de sus hermanos que no había aparecido en meses llega a visitarlo, y luego un conocido, y luego otro. La soledad se rompió. Todos los que lo habían abandonado volvieron a su casa y no llegaron con las manos vacías. Trajeron regalos, anillos de oro y monedas, semillas para sembrar de nuevo. Siente el cambio de atmósfera en esa casa, donde antes había olor a muerte y podredumbre. Ahora comenzó a oler a banquete, a carne asada con especias, a pan recién horneado, aromas que anuncian que la vida ha vuelto. Escucha el sonido de la música, de las conversaciones alegres que espantaron el silencio lúgubre. Y sobre todo, escucha las risas de los nuevos hijos y las hijas más hermosas de toda la tierra, Jemima, Cesia y Keren Hapuk, corriendo por los pasillos, llenando de luz los rincones que habían estado en tinieblas. Yo no solo le devolví lo material, le devolví la dignidad, le devolví el honor frente a su comunidad. Callé la boca de los que se burlaban y demostré que yo soy un Dios que no deja a sus hijos en vergüenza. Yo bendije el postrer estado de Job más que el primero, y quiero que entiendas la magnitud de esto. Él llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La abundancia fue tan exagerada, tan desbordante, que borró la memoria del dolor pasado. Cuando Job miraba sus rebaños cubriendo las colinas hasta donde alcanzaba la vista, ya no se acordaba de las llagas, ya no le dolía el recuerdo de la soledad, porque mi consuelo fue completo y absoluto. Esa puerta de oro que abro para ti hoy
Es una puerta de restitución divina y total. Yo sé perfectamente lo que el enemigo te robó. Tengo la cuenta exacta, con centavos y todo, de lo que perdiste. Tengo registradas cada una de tus lágrimas en mi redoma, cada noche de insomnio, cada oportunidad que se te fue de las manos. Y mi justicia no es dejarte en cero. Mi justicia no es simplemente empatar el marcador. Mi justicia es el doble. Donde hubo vergüenza, habrá doble honra. Donde hubo escasez, habrá sobreabundancia para dar y prestar. Pero para entrar ahí, tienes que hacer lo que hizo Job, salir de la queja y entrar en la adoración. Dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a decir yo sé que mi Redentor vive. Tienes que perdonar a los que te señalaron en tu caída, a ese socio que te robó, a esa pareja que te dejó, a ese familiar que habló mal de ti. Perdónalos no porque se lo merezcan, sino porque tú te mereces ser libre para recibir lo que tengo para ti. Levanta tu mirada del muladar, límpiate la ceniza de la cara, porque ya no eres un desecho. Eres mi hijo amado en proceso de restauración. No creas ni por un segundo que tu vida acabó en ese fracaso. Eso fue solo un capítulo oscuro, una estación de invierno necesaria para matar las plagas del orgullo y la autosuficiencia, para que conocieras mi poder no solo de oídas, no solo por lo que te contaba el pastor o tu abuela, sino que tus ojos me vieran cara a cara en medio del torbellino. Prepárate, mijo, prepárate, mija, porque voy a devolverte la alegría de vivir, voy a llenar tu casa de risa otra vez, esa risa que sale del vientre y te hace llorar de felicidad. Lo que viene para ti será tan grande, tan notorio, que la gente te mirará en la calle y dirá asombrada, ¿no es este el que estaba arruinado? ¿No es esta la que estaba enferma y sola? Mira lo que Dios ha hecho con él. Mira cómo brilla su rostro. Tu final será infinitamente más glorioso que tu principio. Te lo prometo, te lo firmo y te lo sello hoy como tu Padre que no miente y que te ama con un amor eterno. Vámonos ahora, hijo mío, hija mía, a caminar juntos por la orilla del lago de Genesaret. Quiero que cierres los ojos y respires profundo, llenando tus pulmones con ese aire fresco y húmedo de la mañana, un aire cargado de salitre, de brisa lacustre y de ese silencio particular que hay justo cuando el sol empieza a despuntar sobre las montañas. Escucha el sonido rítmico y suave del agua lamiendo la arena, un sonido que debería dar paz, pero que esa mañana sonaba a burla para quienes habían fracasado. Escucha también el graznido insistente de las gaviotas que revolotean buscando comida fácil, gritando sobre las cabezas de unos hombres que se sienten menos afortunados que esas aves. Ahí están Pedro, Jacobo y Juan, pescadores expertos, hombres de manos callosas, espaldas anchas y piel curtida por años de sol y viento. Hombres que no le tienen miedo al trabajo duro y que conocen cada rincón de ese lago como la palma de su mano. Pero esa mañana el ambiente no era de alegría ni de camaradería. Era una atmósfera pesada, densa, cargada de frustración, de enojo contenido y de una derrota total que se les notaba en los hombros caídos y en la mirada perdida en el horizonte. Habían trabajado toda la noche, las horas oscuras donde los peces suben a la superficie, el momento técnico perfecto para pescar y sin embargo, contra todo pronóstico y lógica, no habían sacado nada, ni un solo pez, ni una sola ganancia, solo el frío calando los huesos y el cansancio acumulado de lanzar redes pesadas al agua una y otra vez para recogerlas vacías. Imagina el dolor físico en la espalda baja, el ardor en los músculos de los brazos de tanto tirar cuerdas mojadas y peor aún, el dolor en el orgullo de saberse expertos y regresar como novatos con las manos vacías a casa. Lavar las redes después de una noche fallida es el acto más triste y melancólico de un pescador. Es el ritual de la resignación. Es sentarse en la orilla a quitarle las algas, las piedras,
la basura y los trozos de madera podrida que se enredaron en la malla, limpiando la herramienta para guardarla, sabiendo que ese esfuerzo no trajo recompensa, que no habrá paga para llevar al mercado, que no habrá comida fresca en la mesa y que habrá que enfrentar la mirada de la esposa y los hijos con la vergüenza del proveedor que falló. Tú conoces perfectamente esa sensación, la has vivido en tu propia carne, ¿verdad? Es la sensación de llegar a casa después de un día entero de buscar trabajo y no encontrar ni una puerta abierta, de gastar la suela de tus zapatos y tu dinero en pasajes para recibir nosotros le llamamos. Es la sensación de intentar vender tu producto, de emprender con toda la ilusión y que nadie te compre, de ver cómo las cuentas se apilan mientras tus ingresos están en cero. Es la frustración de esforzarte en tu matrimonio, de intentar ser detallista, de morderte la lengua para no pelear y recibir a cambio solo frialdad, indiferencia o reclamos. Sientes que tus redes están vacías, que has tirado tu amor y tu esfuerzo al fondo del mar y solo has sacado basura, y que lo único que te queda por hacer es lavar las redes y rendirte, resignarte a que la cosa está dura, a que así es la vida y a convencerte de que no hay bendición para ti, preparándote para vivir en la mediocridad de la supervivencia. Pero fue justo ahí, en medio de ese escenario de fracaso profesional y desesperanza, donde yo decidí intervenir, porque a mí me gusta llegar cuando tus fuerzas se han agotado para que quede claro quién es el que da la victoria. Yo me subí a la barca de Pedro. Sí, fíjate bien, no escogí una barca nueva ni una barca llena de éxitos. Escogí esa barca vacía, sucia y olorosa a fracaso y sudor, y le pedí que la alejara un poco de tierra para enseñar a la multitud. Pedro, aunque cansado y frustrado, me obedeció a regañadientes, prestándome su herramienta de trabajo para que fuera mi púlpito. Y cuando terminé de hablar, cuando terminé de alimentar el espíritu de la gente, me volví hacia Pedro y le di una orden que desafiaba toda su lógica, toda su experiencia y todo su sentido común. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quiero que te detengas aquí y pienses en lo absurdo de mi petición a los ojos humanos. Ya era de día, y de día los peces se van al fondo y no se pescan con esas redes. Ellos estaban agotados, acababan de limpiar las redes y yo les estaba pidiendo que las ensuciaran de nuevo. Pedro, con la paciencia al límite y seguramente irritado por recibir órdenes de pesca de alguien que era carpintero y maestro, me dijo la verdad de su realidad. Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Era la lógica humana hablando. Era la voz de la experiencia que dice, ya lo intenté y no funcionó. El mercado está mal para invertir. Ahora, ya fui a todos los médicos y dicen que no hay cura. Ya oré por mi hijo y no cambia. Es la voz que te dice que no tiene caso intentarlo una vez más, porque el resultado será el mismo fracaso de ayer. Pero luego, en una fracción de segundo, algo cambió en el corazón de Pedro. Una chispa de fe se encendió sobre la yesca de su duda y añadió la frase que abre la puerta de oro, la contraseña que activa los milagros en el cielo: mas en tu palabra echaré la red. No dijo, porque lo siento. No dijo, porque veo peces saltando. Dijo, porque tú lo dices. Quiero que sientas el momento exacto en que la red cae al agua nuevamente, rompiendo la superficie tranquila del lago. Imagina el silencio tenso de los segundos mientras la red se hunde. Pedro y Andrés sosteniendo las cuerdas sin mucha esperanza, solo por cumplir, esperando sentir el mismo peso muerto de las algas. Pero de repente, el tirón, un jalón violento y repentino que casi les arranca las cuerdas de las manos, una fuerza bruta bajo el agua que hizo que la barca se inclinara peligrosamente. No fue un pez, ni dos, ni 10,
Fue una multitud de peces, un cardumen gigantesco que yo convoqué desde las profundidades del lago directo a su red. Imagina el caos bendito que se desató en esa pequeña barca de madera. El agua comenzó a hervir con el movimiento de miles de peces, el brillo plateado de las escamas reflejando el sol como si fueran monedas vivas, el sonido de los coletazos golpeando la madera y el agua salpicando sus rostros, mezclándose con sus lágrimas de asombro y risa nerviosa. El olor intenso a pescado fresco, que para un pescador es el olor más dulce del mundo, porque huele a dinero, a provisión, a deudas pagadas, llenó el aire instantáneamente. La red comenzó a romperse, las fibras no aguantaban tanta bendición y tuvieron que hacer señas desesperadas a la otra barca, a Jacobo y a Juan, gritando: ¡vengan, ayúdenos! Y ambas barcas se llenaron tanto que los bordes estaban a ras de agua, casi hundiéndose por el peso glorioso de la abundancia. Lo que quiero que entiendas hoy, con cada fibra de tu ser, es que la puerta de oro te lleva a una abundancia que hunde barcas, una bendición tan grande y pesada que no puedes manejarla tú solo, una prosperidad que te obligará a buscar socios, a compartir con otros, a bendecir a tu familia y a tu comunidad, porque tus manos no alcanzarán para sostener todo lo que te voy a dar. El milagro no ocurrió en la orilla, donde es seguro y cómodo. Ocurrió mar adentro, en lo profundo, en ese lugar donde pierdes pie, donde no tocas el fondo y tienes que confiar totalmente en que mi palabra te sostiene. Yo voy a romper la lógica de tu escasez y los esquemas de tu mente racional. No importa que los expertos economistas digan que no es tiempo, no importa que las estadísticas digan que a tu edad ya no se puede. No importa que ya lo hayas intentado 1000 veces y hayas fallado 1000 veces. Cuando yo, el dueño del oro y la plata, doy la palabra, el mar obedece, la economía se alinea y los recursos aparecen donde antes solo había vacío y silencio. No laves tus redes todavía, mijo. No guardes tus sueños en el cajón del olvido. No te des por vencido con ese proyecto. No firmes el divorcio. No cierres el negocio sin antes intentarlo una vez más, pero esta vez no con tus fuerzas ni con tu experiencia, sino en mi palabra. La puerta de oro está abierta de par en par para una pesca milagrosa en tu vida, una pesca que te dejará de rodillas, no por el peso del fracaso, sino doblado por el asombro y el temor reverente de ver mi poder actuando a tu favor de una manera tan personal y contundente. Te aseguro que nunca más volverás a ser un simple pescador que vive al día, sobreviviendo con las sobras. A partir de hoy, te convertirás en un pescador de sueños y de almas, viviendo en la sobrenaturalidad de mi reino, donde la abundancia es la norma y no la excepción. Hijo amado, hemos llegado al final de este viaje, pero en principio de tu nueva vida, y quiero sellar todo lo que hemos hablado con una visión final, una visión de certeza absoluta y seguridad eterna. Quiero que visualices no un escenario terrenal, sino celestial. Mírame a mí, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, esa llave maestra antigua y pesada de oro puro que representa la autoridad total sobre el cielo y la tierra. Yo estoy parado frente a ti ahora mismo, y con esta llave abro una puerta gigante, luminosa, una puerta que despide rayos de luz dorada y cálida que te envuelven y te hacen sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Escucha el sonido de los goznes girando, un sonido suave pero firme, definitivo, y te digo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Quiero que estas palabras se graben a fuego en tu corazón. Nadie puede cerrarla. Imagina lo que esto significa. Puede que tengas poca fuerza, como dice la Escritura. Sé que te sientes débil, agotado por la
Batalla, que sientes que tu fe es pequeña como un grano de mostaza y que tus recursos son limitados. Pero la garantía de esta puerta no depende de tu fuerza, depende de mi autoridad. Si yo la abrí, no hay brujería, no hay envidia, no hay crisis económica, no hay jefe malintencionado, no hay suegra, no hay deuda, no hay diablo en el infierno que pueda cerrarla. Imagina a tus enemigos tratando de empujar la puerta para cerrártela, sudando, esforzándose, conspirando en tu contra, pero es inútil, porque mi mano la sostiene abierta. Es una puerta de oportunidades laborales que te buscarán a ti. Es una puerta de sanidad que los médicos no podrán explicar. Es una puerta de restauración familiar donde el amor volverá a fluir. Siente la seguridad de caminar hacia ella, ya no con miedo, ya no mirando al suelo, sino con la cabeza en alto, sabiendo que tienes el respaldo del dueño del universo. Cruza esa puerta ahora mismo en tu espíritu. Deja atrás las maletas viejas del rencor. Deja atrás los trapos sucios de la culpa. Deja atrás el olor a fracaso. Al cruzar, siente cómo mi luz te baña, renovando tus fuerzas como las del búfalo, rejuveneciéndote, llenándote de una valentía nueva. Te doy un nuevo nombre, te doy una nueva identidad. Ya no eres el fracasado, la estéril, el pobre, el enfermo. Ahora eres hijo amado, heredero, cabeza y no cola, bendito. Esta es tu temporada, este es tu momento. No mires atrás, no dudes, porque la puerta de oro está abierta de par en par y un banquete está servido para ti. Entra, mijo, entra, mija, y toma tu lugar en la mesa de la abundancia, porque yo, tu Dios, tu Padre y tu amigo fiel, te he estado esperando toda la vida para darte esto. Te amo con un amor eterno e inquebrantable. He dicho, y hecho está.